El autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha viene al mundo un 29 de septiembre de 1547 en la localidad de Alcalá de Henares, como resultado de la unión entre Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Miguel de Cervantes Saavedra es el cuarto de los 7 hermanos. Andrés, nacido en 1543, Andea en el 44, Luisa en el 46, Rodrigo en 1550, Magdalena en 1553 y por último Juan en 1555. Una familia con tantos miembros como secretos. Hablemos de las mujeres de la casa, las cuales solo una tuvo descendencia, que fue Andrea de Cervantes, madre de Constanza de Obando, apellido que se adquiere de su padre biológico, Nicolás de Obando, con quien se promete pero nunca se casan debido a la oposición que muestran los padres de la joven ante esa relación. Sin en cambio, las otras dos hermanas, Luisa y Magdalena, solo se dedicaban a la vida religiosa y mueren sin tener hijos. La primera ingresa a los 18 años en la orden carmelitana y permanece hasta el día de su muerte en 1623, en el convento de las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares. Sin en cambio, Magdalena de Cervantes entra el 8 de junio de 1609 en la Orden Tercera de San Francisco de Madrid, y allí fallece el 28 de enero de 1611. Pequeñas pinceladas que dibujan de forma difusa y algo empastada las ramas de un árbol genealógico incompleto, fantasmagórico, cargado de datos inexistentes, huidas, deudas y sobre todo adulterio. Sobre Isabel de Cervantes y Saavedra, nacida en 1584 y su muerte es en 1652, la hija bastarda del escritor, consecuencia de la relación extramatrimonial de Cervantes con Ana de Villafranca de Rojas. La relación entre Ana y Miguel se inicia en febrero de 1584. Él no llevaba ni un año casado con Catalina de Palacios, debido a que este contrajo nupcias el 12 de diciembre de ese mismo año en Esquivias. Ana de Villafranca, en cambio, ya llevaba 4 años con Alonso Rodríguez, con quien se une en matrimonio el 11 de agosto de 1580. De esa relación clandestina surge la hija natural del escritor. Con Catalina de Palacios no tiene ningún hijo. Entre la familia de Cervantes hubo mucha discusión debido a que Isabel nunca aceptó pertenecer a la familia de Cervantes. Hubo varios enfrentamientos, entre ellos el del matrimonio con Luis de Molina, con quien le casan para mantenerla sujeta, la relación con las hermanas de Cervantes, especialmente con Magdalena, la cual no se llevaba muy bien y no fue ideal. En el testamento que deja en 1610 no se nombra a Isabel. Muy bien, ahora continuaremos hablando de los progenitores de Miguel de Cervantes, comenzando a hablar de su padre, Rodrigo de Cervantes, natural de la ciudad de Alcalá de Henares, nacido en el año 1509 y fallecido en la misma ciudad en el año 1565. Rodrigo de Cervantes fue un cirujano o sangrador, o cirujano, como se decía en aquella época contemporánea del siglo XVI, padre del escritor Miguel de Cervantes y hermano del conocido alcalde Andrés de Cervantes. Rodrigo de Cervantes era hijo de Leonor Fernández de Torreblanca y del licenciado en Derecho Juan de Cervantes, teniente de corregidor y juez de los bienes confiscados por el Santo Oficio, es decir, por la Santa Iglesia. Rodrigo padeció una sordera casi total desde niño. Aprendió algo del mundo de la cirugía y de la medicina con ayuda de su abuelo materno, el cual era médico, y tras el fallecimiento de este, siguió cultivándose en este ámbito con su padrastro, que también lo era. A causa del carácter movedizo e itinerante del padre de Rodrigo, Juan, y de su propia sordera, no pudo realizar estudios continuados de medicina, ni obtener ningún tipo de titulación oficial de su especialidad, por lo que trabajó como cirujano de cuota, es decir, cirujano sin titulación, trabajando en diferentes barberías, realizando sangrías, extrayendo muelas, etc. Contrae matrimonio en el año 1543 con Leonor de Cortinas, rica hacendada y heredera con bienes en Arganda del Rey, Madrid. Al poco tiempo de contraer matrimonio con Leonor de Cortinas, esta queda embarazada en el mismo año y da luz a su primer vástago en el año 1543, Andrés de Cervantes, el cual fallece por poco tiempo de nacer, al año de edad. Con el paso de los años, el matrimonio tuvo 4 vástagos más: Andrea de Cervantes, Luisa de Cervantes, el más conocido Miguel de Cervantes y Rodrigo de Cervantes. Rodrigo de Cervantes vivió durante la mayoría de su vida adulta en Alcalá de Henares, en una casa contigua al Hospital de Atenaza, el cual era el hospital más antiguo de España. En el año 1552 se traslada a Valladolid con su familia para probar su fortuna y suerte lejos de la formulación, desde Alcalá.
vivió durante una temporada con su hermano, Andrés Cervantes, aprovechando la envidiada posición de este como alcalde de la localidad de Cabra, descrita en el Quijote. El oficio de la cirugía tenía mucha competencia y no era fácil abrirse camino. Don Rodrigo tenía a sus expensas a una gran familia, por lo que contrajo deudas y le fueron embargados los enseres de la casa. El menaje, es decir, los muebles, la ropa y demás artículos necesarios para la convivencia. Finalmente fue encarcelado, donde pudo salir al poco tiempo cuando demostró su hidalguía. Miguel de Cervantes era por entonces un niño de 5 años, pero aquellas experiencias nunca las olvidó, y a lo largo de sus escritos fue manifestando recuerdos y reflexiones. Seguimos hablando de la madre del escritor, Leonor de Cortinas, nacida en el año 1520 en Arganda del Rey, perteneciente en aquel entonces a la Corona de Castilla, y fallecida en el año 1593 en Madrid, Corona de Castilla. Fue una dama española y madre del escritor Miguel de Cervantes. Leonor de Cortinas nació, como hemos dicho anteriormente, en el año 1520 en la localidad madrileña de Arganda del Rey, donde su familia, procedente de algún lugar de Castilla la Vieja, poseía una considerable extensión de tierras paniegas. Fue hija de Elvira de Cortinas. Conscientes de esa moderada riqueza, los Cortinas dieron a la pequeña Leonor una formación cultural que, aunque básica, ya que sabía leer y escribir, era sorprendentemente inusual en una mujer de su tiempo. Esto lo hicieron con la esperanza de que algún día pudiera mejorar el estado por vía de un matrimonio ventajoso. Sin embargo, sus padres sufrieron una decepción cuando la joven contrajo nupcias hacia los primeros años de la década de los 40 con el humilde cirujano Rodrigo de Cervantes, hijo del licenciado en leyes por la Universidad de Salamanca, Juan de Cervantes. Este pertenecía a un sector social bastante menos privilegiado del que los Cortinas habían deseado para su hija, ya que era un médico cirujano, como Rodrigo de Cervantes. Este ocupaba la escala inferior entre los profesionales dedicados a la sanidad. Andrea de Cervantes, hermana mayor del escritor Miguel de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1544 y fallecida en Madrid en 1609. Durante algunos años, ella y su hija Constanza compartieron casa con el autor del Quijote. A los 20 años de edad, Andrea se hallaba en Córdoba en compañía de su padre Rodrigo de Cervantes, mientras parece ser que el resto de la familia permanecía en Alcalá de Henares, a orillas del Guadalquivir. La joven protagonizó uno de los hechos más destacados de su peripecia vital, al establecer relaciones secretas con el gentilhombre Nicolás de Obando, de resultas de las cuales vino a nacer la que pronto habría de convertirse en la sobrina del predilecta del futuro escritor. Al parecer, Obando era una persona muy principal como para formalizar con Andrea la unión matrimonial que le había prometido, ya que su condición de hijo de un magistrado del Consejo del Rey y sobrino del vicario general de Sevilla no encajaba muy bien con el lugar ocupado en la rígida sociedad de su tiempo por la hija de un modesto cirujano. Con todo, después de las reclamaciones pertinentes hechas por Rodrigo y la propia Andrea, Nicolás de Obando reparó la maltrecha honra de los Cervantes con una dotación económica y el consentimiento para que su hija natural llevara su apellido. Apenas un año después, Andrea volvió a contribuir a paliar las constantes dificultades financieras por las que atravesaba su progenitor, esta vez al declararse propietaria de unos bienes que el juez había ordenado embargar en casa de Rodrigo, para satisfacer con su venta unas deudas pendientes del cirujano. El 9 de julio de 1569, cuando Rodrigo de Cervantes había vuelto a reunirse con los suyos para establecer en Madrid, el caballero genovés Francesco Locadelo dejó constancia de un documento natural de una generosa donación que hacía a los Cervantes, en parte para agradecer las atenciones médicas del cabeza de familia, y en parte para que una porción de estas sumas sirviera como dote de Andrea con la esperanza de que ésta pudiera contraer un matrimonio honrado y ventajoso. Catalina de Salazar y Palacios. Fue una dama española, esposa del escritor Miguel de Cervantes, nacida en Esquivias, Toledo, en noviembre de 1565 y fallecida en Madrid en 1626. Era hija de Hernando de Salazar Voz Mediano y Catalina de Palacios, matrimonio del que nacieron además otros 2 hijos, Francisco y Fernando. También tuvieron otros 2 hijos llamados Nicolás y Gonzalo, pero fallecieron cuando eran pequeños. Catalina fue educada por su tío, un cura llamado Juan de Palacios, quien la instruyó en el conocimiento del latín y otros saberes. En febrero de 1584, su padre, Hernando de Salazar Voz Mediano, fallecía, por lo que su esposa Catalina y sus 3 hijos quedaban en una penosa situación económica, debido a las numerosas deudas acumuladas por el finado. Juan de Palacios, quien era el tío de Catalina, como he dicho antes, se hacía cargo de los 2 sobrinos varones,
que luego habrían de seguir también la carrera eclesiástica. Pero la joven Catalina, a sus 19 años de edad, permanecía soltera al lado de su madre. Por aquel tiempo, Miguel de Cervantes había llegado a Esquivias con la intención de recuperar y editar los manuscritos de su amigo el poeta Pedro Laínez, los cuales estaban en posesión de Juana Gaitán, quien fue su esposa en vida. Y además de ello, también vivía al lado de Catalina de Salazar y Palacios. Eso llevó a que se conocieran y a los 3 meses de su primera conversación se casaban en la parroquia de Santa María de la Asunción por su tío Juan de Palacios. Compartieron hogar en su pueblo natal con su esposo desde los comienzos de 1585. Pero por circunstancias de la vida, Miguel de Cervantes viajaba un montón y dejaba a Catalina de Salazar muy descuidada. El matrimonio duró 32 años hasta que el 22 de abril de 1616 el príncipe de los ingenios encontró la muerte. Vivieron juntos en Valladolid, Madrid, volviendo a vivir en Esquivias en determinadas ocasiones, donde acudían para visitar a la familia, asistir a bautizos, donde ejercían como padrinos, a la inauguración de la ermita de San Roque en 1602 y en 1610 pasaron una temporada en la villa y el último viaje que realizó Cervantes fue precisamente a Esquivias, unos meses antes de morir. Así queda reflejado en el prólogo de su obra póstuma Los trabajos de Persíles y Segismundo, el cual no pudo publicar en vida ya que falleció antes de tiempo. Entonces, Catalina de Salazar fue la encargada de publicar ese texto. Catalina y Cervantes no tuvieron descendencia, pero el escritor tenía una hija natural llamada Isabel de Saavedra, con Ana de Rojas, mujer de un tabernero de Madrid, con la que mantuvo una escabrosa relación antes de su llegada a Esquivias. Pero Catalina termina ejerciendo como madre de Isabel a la muerte de Ana de Rojas, y queda demostrado su afecto cuando ejerce como madrina de las velaciones de la hija de Cervantes y Luis de Molina. Tras la muerte de Cervantes, Catalina sigue viviendo en Madrid hasta su muerte en 1626, y es enterrada junto a su marido en el convento de las Trinitarias, tal y como consta en su testamento. Isabel de Saavedra, más conocida en realidad como hija del escritor Miguel de Cervantes. Isabel nació en marzo de 1584 en Madrid. Es la hija natural de Cervantes de su amante, Ana de Villafranca. Se creía que había nacido entre 1584 y 1585. Su maternidad en realidad fue erróneamente atribuida a una hermosa dama portuguesa. Y la verdad que se llegó a especular si podía ser hija de Magdalena de Cervantes, hermana de Miguel, y de Juan de Urbina. Pero según la partida que descubrió Emilio Magnato, fue bautizada el 9 de abril de 1584 en la iglesia de los Santos Justo. Y pastor, en la época en que Isabel fue concebida, su madre era una mujer casada con el tabernero Alonso Rodríguez, a quien el escritor Cervantes conoció poco después de haber retornado de su largo cautiverio en Argel en 1570. Cuando Isabel nació, fue inscrita como hija del marido de su madre, y su padre dejó de frecuentar la taberna. El escritor en septiembre conoció a Catalina de Salazar, con quien se desposó el 12 de diciembre de 1584 en el lugar de Esquivias. Parecía poco probable que asimismo influyera su compromiso matrimonial con Catalina de Salazar, en su decisión de no conocer a su hija 15 años después. Cuando murió el padre putativo de Isabel, Cervantes no la reclamó. Y tras la muerte de Ana de Villafranca, la madre de Isabel, Cervantes esperó más de un año para reclamarla y no quiso estar presente en tan honroso acontecimiento. Por otra parte, la reconoció de forma implícita, es decir, no dándole su primer apellido, sino el de Saavedra, y siempre por intermedio de su hermana Magdalena. Así que Cervantes lo que hizo fue asignársela a su hermana Magdalena, y su hermana tenía que enseñarle el labor, coser, darle de comer, o sea, tenía que hacerle todo. Y finalmente, aun Isabel teniendo una relación tan distante con Cervantes, su padre, el 22 de abril de 1616 se halló presente en el fallecimiento del mismo. Mas Isabel falleció el 19 de septiembre de 1652. Y supuestamente Isabel pasó sus últimos años en el convento de las Trinitarias, donde su padre había sido enterrado.
tomando el nombre de Sor Antonia de San José, en honor a Mariana de San José, nombre tomado por según unas versiones de su madre o su medio hermana.